encender el micrófono antes, ¿sí? Cosa que no hice ayer ni hice esta mañana tampoco, ¿no? Pero ahora ya sé cómo es la mecánica aquí en la iglesia. Doy gracias a Dios por haber estado esta mañana con ustedes, por supuesto por haber estado estos 2 días, pero sobre todo esta mañana. ¿Cuántos estuvieron de ustedes esta mañana allí? Con invitados. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido, de todos los desayunos que hemos tenido, uno de los más importantes en cuanto a asistencia y en cuanto a respuesta de la gente. Yo quiero decir 2 o 3 palabras antes de empezar. Le pedí permiso al pastor para hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con estos desayunos. Nosotros hemos sido moldeados en una forma de evangelismo, sobre todo la nueva generación, ¿no es cierto? Digamos, la generación que tiene 30 o 40 años, nosotros hemos visto otra cosa, los que tenemos un poco más edad, en cuanto a que el evangelismo es poner a una persona delante que hable, que predique, que haga levantar la mano, que pase la gente adelante, y el pueblo de Dios se encarga de llevar a la gente para que se siente y lo escuche. Esto ha sido una deformación realmente que nos ha afectado muchísimo. Y un poco con estos desayunos estamos tratando de romper ese principio de evangelización cómoda, donde yo le doy una tarjeta a la persona, se sienta y ahora usted haga lo que tiene que hacer. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo nací en la iglesia, a mí me presentaron en la iglesia cuando era un bebé, así que tengo 62 años, voy a cumplir 63 este mes, así que puedo hablar del pasado. Yo recuerdo mis abuelos, todos los días hablaban de Jesucristo con quien se les cruzaba en la calle. No era cuestión del evangelista, lo llevaban convertido a la iglesia. He visto iglesias en el Perú que crecieron maravillosamente, donde usted iba y predicaba un día evangelizando y pasaban 70 personas adelante. Y después se daba usted cuenta que esas 70, 80 personas que pasaban esa noche habían sido previamente evangelizadas, venían simplemente a decir hemos recibido a Cristo. Cuando yo leo la palabra de Dios, encuentro esto. Por ejemplo, voy al capítulo 2 del libro de los Hechos. No hace falta que lo busquen, después en su casa usted puede corroborar todo esto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia que comienza a trabajar, ¿no es cierto? Entonces dice que bajan los 120 y la gente está conmovida y en esa conmoción dice, pero ¿cómo puede ser que les oigamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Quiere decir que los 120 estaban hablando, los 120 estaban dando testimonio. Los 120 están hablando de Jesucristo. Entonces, dice, se levantó Pedro detrás y entonces habló. El evangelista habla porque 120 no pueden con 3.000 o 4.000 o los que habría. Si se manifestaron 3.000, habría mucha más gente tal vez. Entonces el evangelista viene un poco para solucionar un problema frente a la multitud. Pero el pueblo de Dios es el que se tiene que mover y el que tiene que avanzar y el que tiene que abrir la boca, ¿no? Cuando los cristianos fueron esparcidos allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, es decir, no dijeron, llevémoslo a Felipe para que predique y nosotros le llevamos la gente, sino dijeron, nosotros vamos a predicar y entonces Felipe. Ahora ustedes, todos los que levantaron la mano esta noche diciendo yo llevé a alguien, tienen una inmensa responsabilidad. Nosotros hemos abierto la puerta. Hemos mostrado que la iglesia del Señor es una iglesia que piensa sobre la realidad, que está comprometida sobre la realidad, que esta iglesia no pertenece al grupo de iglesias que muchas veces desvirtúa el Evangelio con manifestaciones extrañas a la fe. Ahora hay que hablar. Y yo creo que usted tiene que acercarse ahora a sus amigos, a los que trajo, y les diga, bueno, a mí me hizo bien Jesucristo por esto, y busque la oportunidad, porque la única forma en que la iglesia va a crecer es si todos tomamos el compromiso. Las campañas masivas de evangelismo han demostrado su ineficacia. Las más importantes que hemos tenido y las más serias nunca dejaron más de un 1% de los que pasaron adelante que fueron a la iglesia. Algunas han dejado el 0,3% solamente. Pero quiere decir que se hace un gran movimiento, se gasta muchísimo dinero, nos ponemos contentos porque pasaron 5.000 adelante, pero 50 van a llegar a la iglesia. Y son los 50 que igual iban a llegar
porque hay alguien que los contactó, que les habló, que les llevó, es el pueblo el que tiene que moverse. Yo creo que hay un sistema de evangelización que ha caducado en esta sociedad. El sistema de evangelización masiva, grande, creo que está mostrando a las claras que ya no funciona. Y ustedes fíjense que para llevar a la gente tienen que adornarlo con una cantidad de cosas que poco tienen que ver con el Evangelio, ¿no? Y que muchas veces deshonran el nombre del Señor para que la gente vaya. Bueno, esto habla ya de un colapso de un sistema. Lo único que permanece es lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios enseña que cada uno de nosotros tiene que ser testigo allí donde está. Me seréis testigos. ¿Quiénes? Todos testigos. Y creo que esto es lo que hay que empezar a hacer. A abrir la boca y hablar del Señor Jesucristo. Hoy abrimos la puerta, ahora le toca a usted. Yo hice, perdóname que lo diga así, yo hice mi parte. Ahora llega la suya. La suya es la más importante. Yo le abrí la puerta. Ahora usted siga esto. Este es el sistema para llegar donde estamos queriendo llegar con la palabra de Dios. Creo que lo hemos entendido, ¿sí? Entonces puedo dar el sermón de hoy. Este es el mini sermón previo a lo que iba a decir. Vamos a abrir en la Biblia en 2 Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Decía ayer que nosotros vemos una tremenda crisis de valores, pero que tenemos que reafirmar los valores cristianos. ¿Cuáles son los valores cristianos? Los valores que los cristianos tienen que tener. Que no solamente tenemos que quejarnos de que la sociedad no tiene valores, sino que tenemos que saber si nosotros tenemos valores. Ayer hablamos de la integridad. Hoy voy a hablar de un valor que tiene que ver con nosotros como congregación, como iglesia. Segunda Timoteo, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 15 al versículo 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre algunas virtudes que tienen que tener los cristianos. Ayer seguimos un método y es definir la virtud, que sería la teoría, verla encarnada en una persona, el caso de ayer fue Jonatán, y aplicarla después a nuestra vida, que es la reflexión que uno debe hacer frente a esto. Busqué, para hablar de la integridad, a un personaje no de los que está en primer plano en la Biblia, sino de los que está en segundo plano. Hoy, para hablar del tema, también voy a buscar a uno no de los que está en primer plano, por así decirlo, sino en segundo plano. ¿Para qué? Para subrayar algo que tenemos que tener todo en cuenta, y es que las virtudes cristianas, los valores cristianos, deben ser patrimonio de todos y no solamente de algunos. Le exigimos en nuestra sociedad al dirigente que sea honesto, recto, prudente, pero el pueblo también tiene que ser honesto, recto y prudente. Le exigimos al pastor que sea íntegro, veraz, santo, pero el pueblo también tiene que ser íntegro, veraz y santo. Estas no son virtudes para algunos. Las virtudes cristianas, los valores cristianos tienen que ser encarnados en todos y no solamente en un grupo. Hoy voy a hablar acerca del compromiso. El compromiso tiene una hermanita que se llama responsabilidad. Compromiso y responsabilidad van siempre juntos. Y compromiso y responsabilidad tienen que ver con la voluntad y forman parte de los valores que tienen que estar presentes en la vida de los cristianos. Nosotros sabemos que nuestra sociedad individualista es una sociedad que cada vez huye más del compromiso. En nuestro país ya no se toma ni siquiera el compromiso matrimonial delante de la ley. Parecería que ni siquiera eso queremos asumirlo con seriedad. Queremos que todas las relaciones sean lo más frágiles posibles. Bauman dice relaciones líquidas. Es decir, que no haya un vínculo sólido. Nadie quiere tomar un compromiso de ningún tipo. Ahora, el cristiano tiene que caracterizarse por su responsabilidad y por su compromiso. ¿Qué
¿Qué es comprometerse? La palabra comprometerse tiene dos partes. En primer lugar, tiene que ver compañía, hay otro allí. Y la otra parte es prometer, prometo, me obligo a hacer algo, a decir algo, a dar algo a otra persona, a una institución, a lo que sea, pero es un compromiso donde hay dos partes. Y son compromisos que se asumen públicamente. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el juramento de los funcionarios. Cuando el funcionario jura, lo hace delante del pueblo. Y lo hace prometiendo honestidad y fidelidad. Eso de lealtad y patriotismo, lo que significa en buen criollo, es que voy a ser honesto y voy a ser fiel. Él está asumiendo un compromiso delante de la sociedad. Cuando vamos ante un tribunal nos hacen jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Estamos asumiendo un compromiso ante la sociedad para que se haga justicia. Cuando traemos acá un matrimonio para que le tomamos los votos matrimoniales y le preguntamos, está asumiendo un compromiso, está comprometiéndose delante de la comunidad con otra persona. Cuando nos bautizamos y nos preguntan, estamos asumiendo un compromiso. La vida está hecha de sucesivos compromisos que nosotros no podemos ignorar. Yo quería hablar de este hombre que aparece aquí, que se llama Onesíforo, porque Onesíforo es un ejemplo de lo que significa el compromiso, estar comprometido con una causa, estar comprometido con algo. Ortega y Gasset dijo que el hombre es el hombre y su circunstancia. Yo busqué en los libros de Ortega y Gasset cuál es el contexto de esta frase, es decir, en qué contexto lo dijo, qué fue realmente lo que quiso decir. Él no quiso decir que al hombre lo interpretamos de acuerdo a las circunstancias que vive, sino que el hombre se revela en la circunstancia que está viviendo. La circunstancia no es la que hace al hombre, la circunstancia es la que revela lo que el hombre es. El hombre se muestra en la circunstancia. La conducta de una persona en una situación crítica muestra lo que la persona es. Cuando usted comienza a leer, por ejemplo, el libro de Éxodo, los primeros capítulos del libro de Éxodo, usted ve cómo Moisés vacila delante de la presencia de Dios para asumir su responsabilidad. Le dice, manda del que tienes que mandar. Soy torpe de lengua. Entonces Dios lo llama, le dice, lo voy a poner a Aarón. Y el cuadro es que Aarón llega delante de Faraón y lleva la voz cantante. Y Moisés está un poco detrás de él, como una figura aparentemente secundaria, aunque todos saben que es el hombre de la autoridad, pero el que habla es Aarón. Si Dios lo eligió a Aarón para hablar en ese momento, porque Moisés dijo, soy torpe de lengua, parecería que Aarón es un hombre de carácter, que habla delante de Faraón en lugar de Moisés. Y tal vez la impresión que nos llevamos, si vemos esa escena, es que estamos frente a un hombre de carácter. Pero cuando Moisés subió al monte y se quedó solo con el pueblo, y el pueblo quiso hacer el becerro de oro, demostró ante la circunstancia que él no era un hombre de carácter, porque el pueblo le dobló el brazo. Y cuando a un hombre de Dios el pueblo le dobla el brazo, significa que no es un hombre apto para el ministerio. Por eso, el hombre de Dios fue Moisés y no fue Aarón. Porque realmente Moisés era el hombre íntegro al que no se le doblaba el brazo. La circunstancia reveló por qué Dios eligió a Moisés y no lo eligió a Aarón. Y mostró una falla de carácter, y una falla grave de carácter que no la tenía Moisés. Moisés se atrevía a ponerse delante de todo el pueblo y a enfrentar a toda la gente y decir no cuando 2,5 millones de personas gritaban sí. Y esto es muy importante porque eso habla del compromiso que Moisés tenía con Dios, así como el becerro de oro habla de la falta de compromiso que Aarón tenía con Dios. Onesíforo vivió cuando, y este episodio que hemos leído, la segunda carta a Timoteo, es el testamento del apóstol Pablo. Pablo está en la cárcel y es lo último que tenemos de él.
En el momento en que aparece Onesíforo en esta historia gobernaba Nerón, que llegó al poder en el año 54. Notablemente nosotros tenemos una imagen de Nerón como un gobernante negativo, vengativo y todo esto, pero al principio fue un buen gobernante, hasta que 10 años después todo el mundo estaba queriendo que se vaya. Es el antecedente de los gobiernos argentinos. Empiezan bien y al poco tiempo usted está diciendo que se vayan, ¿no es cierto? Ya tiene antecedentes. A los 10 años, y duró bastante a los 10 años todo el mundo quería que se fuera porque no se sabe qué pasó. Fue un buen gobernante hasta que empezó a delirar, pero realmente a delirar. En el año 64... es decir, 10 años después, era despreciado por gran parte del pueblo que se oponía a la voluntad, pero el que se oponía a la voluntad de Nerón era asesinado o lo invitaban ceremoniosamente a que se suicidara. Lo que quiere decir que muchas veces Nerón invitaba al suicidio, decía, mire, suicídese porque acá no tiene más nada que hacer, o se suicida usted o lo mato yo. Era un gobernante que llegó a ser terrible, y el 18 de julio del año 64 incendió Roma. ¿Por qué incendió Roma? Bueno, parece ser que Nerón quería construir una Roma llena de mármoles, a la usanza de los griegos, y Roma era una ciudad de casas de madera. Entonces había que cambiar el panorama. Y no encontró mejor remedio que irse a 15 kilómetros, subir a un monte, tocar la lira e hacer incendiar Roma. El incendio duró 7 días, no se podía parar, y de los 14 barrios que tenía Roma, 10 quedaron destrozados. Nerón entonces se mostró magnánimo, volvió porque había problemas, abrió los jardines para cobijar a la gente sin techo, pero la gente en ese momento hizo caer todas sus sospechas sobre Nerón. Decían que Nerón había estado en el Palatino, en el monte Palatino, tañendo la lira y cantando, y que cantaba la destrucción de Troya mientras veía arder a Roma. Es decir, que en alguna forma, la lírica, porque él creía que era un gran artista, cuando a él lo obligaron a suicidarse, su última frase fue, ¿qué artista se pierde el mundo? ¿No? Lo que quiere decir que él creía realmente que era un gran artista. La gente empezó a levantarse contra él, a murmurar contra Nerón, y Nerón dijo, bueno, pero quedaron 4 barrios intactos. ¿Quiénes vivían ahí? Los judíos y los cristianos. Ellos tienen la culpa. Ellos incendiaron. Entonces empezaron una persecución tremenda. Los documentos cristianos señalan que fue la persecución más terrorífica que sufrieron los cristianos en ese momento, y hay indicios que durante esa época fue cuando Pedro y Pablo sufrieron el martirio. Este es el clima en que se escribe esta carta. Es decir, uno tiene que tener en cuenta el clima, la circunstancia que está rodeando este hecho. Es un clima de extrema tensión, de extrema persecución. El apóstol Pablo está encadenado como un delincuente. Él dice en esta carta, no se avergonzó de mis cadenas. Había presos a los que se lo tenían presos en la celda, había presos de alta peligrosidad a los que se los encadenaba y se les ponía guardia. Él estaba como un preso de alta peligrosidad. Quiere decir que quien se acercaba a Pablo, en alguna forma estaba comulgando con un preso de alta peligrosidad. Y no solamente eso, con una claridad tremenda. Pablo dice en esta carta que está viendo a la muerte cara a cara. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Es decir, esto está terminándose. Nada puede esperar del imperio. Según la historia, fue condenado a muerte y fue decapitado a 5 kilómetros de Roma en la vía Ostia. Y no sabemos si Timoteo y Marcos pudieron llegar a verlo vivo a Pablo. Para los cristianos la persecución había hecho su efecto. Muchos flaqueaban en el compromiso, no quieren ser identificados como cristianos, no quieren ser sindicados como amigos de Pablo porque eso pone en riesgo la vida, y hay deserciones. En el primer capítulo Pablo dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya me dice, hay 2 que desertaron, me abandonaron. No sabemos quiénes son, pero indudablemente eran cristianos conocidos por Timoteo, porque les pone el nombre para que él los identifique. Tal vez fueron llamados como testigos y claudicaron. Dice, me abandonaron todos los que están en Asia.
lo dejaron solo. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas es uno de los grandes colaboradores de Pablo que aparece en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón, pero arreció la tormenta y nos vamos al mundo. No vamos a asumir en este momento el problema este. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Llegó el momento en que lo iban a juzgar al apóstol. No hace falta que yo diga todas las bendiciones que había sembrado en tantos cristianos, pero cuando llegó el momento en que lo juzgaron, nadie estaba al lado de él, estaba absolutamente solo. Esto habla de una claudicación masiva en la fe. Claudican Figelo y Hermógenes, claudica Demas, claudica una multitud que podía haberlo acompañado en ese momento a Pablo. Pablo envía esta carta a Timoteo. Timoteo está en Éfeso. Y entonces en 2 Timoteo, en el capítulo 4, al final, él dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. La casa de Onesíforo entonces estaba en Éfeso. Está mandando la carta y dice: saluda a la casa de Onesíforo. Onesíforo viajó a Roma. Cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Alguien que tenía su casa en Éfeso viajó a Roma. Viajó a Roma. Y se preocupó por el apóstol y venció el miedo. Y lo buscó solícitamente. Buscar solícitamente significa que fue de prisión en prisión preguntando si no estaba preso allí un tal Saulo de Tarso, alias el apóstol Pablo. Lo que quiere decir que el hecho de preguntar ya lo estaba identificando con esto. Y la palabra solícitamente implica que tuvo que insistir varias veces hasta llegar a encontrarlo. Este es un gesto de coraje y de compromiso en un momento en que todos se están yendo. Él siente que tiene que estar comprometido. Cuando la barca anda bien, todos están felices y están arriba, pero cuando la barca empieza a zozobrar, ahí se ve quienes tienen verdaderamente compromiso. Acá la barca empezaba a moverse, y en el momento de moverse muchos se iban, pero había otros, gracias a Dios, que vencían el miedo y avanzaban. Y vencían la vergüenza. Pablo dice: no se avergonzó de mis cadenas. Se identificó con el acusado. Se identificó con el acusado como preso peligroso y con el posible condenado a muerte. Fue y estuvo allí. Esto formaba una constante en la vida de Onesíforo, porque termina Pablo este párrafo que hemos leído diciendo: y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En Éfeso Pablo había vivido una situación conflictiva con los plateros. Les arruinó el negocio de la venta de imágenes y entonces levantaron al gremio contra Pablo. Y allí Onesíforo, en un momento crítico, porque el compromiso se ve en el momento crítico, en ese momento crítico Onesíforo estuvo al lado de Pablo, vivió la situación de conflicto y lo ayudó. No podemos saber en qué, pero dice: y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Estando en Roma, él dice: porque muchas veces me confortó. Muchas veces me confortó, lo que quiere decir que no fue una visita esporádica de voy, te saludo y me voy, sino que fue una visita constante donde le dio fuerzas al apóstol. La palabra confortar que se utiliza aquí es dar comodidad, es literalmente porque muchas veces me refrescó. Es decir, muchas veces cuando estaba acalorado, refrescó mi vida, me dio la comodidad necesaria como para seguir adelante. Ahora, Onesíforo era un discípulo de Pablo.
era un hombre que había sido bendecido por la persona de Pablo, pero en ese momento se dio cuenta que Pablo necesitaba la ayuda de él. Y uno dice, ¿qué habrá hecho Onesíforo? Compañía, también tal vez información sobre qué había pasado con la obra del Señor, le trajo las noticias de lo que estaba pasando en Éfeso, tal vez le acercó comida, alimento, libros que Pablo los estaba pidiendo, a ver si alguien me trae los libros y los pergaminos, abrigo, porque Pablo tiene que mandar una carta pidiendo un capote, porque no había un hermano que le acercaba un capote a la cárcel. Es decir, es el hombre que llega y se compromete a riesgo de su propia vida y a riesgo de su propia familia. Fíjese cómo comienza el pasaje que nosotros hemos leído. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque usted sabe que cuando el imperio ponía el ojo, no iba solamente a la persona, sino a toda la familia. Así que acá Pablo dice, tenga el Señor misericordia de la casa. La casa de Onesíforo se refiere a la familia, todo lo que era su entorno. Seguramente el apóstol Pablo estaba pensando en las consecuencias que esto le traía, que podían ser persecución, podía ser prisión, podía ser muerte. Onesíforo era un cristiano, pero un cristiano que había asumido un compromiso, y era comportarse como cristiano. Todos somos cristianos, pero ser cristiano es asumir un compromiso de comportamiento como cristiano. Ser hermano de los otros cristianos, también de los que sufren, de los que pasan necesidad. Apoyar la obra del Señor. Apoyar la obra del Señor. Este es el compromiso que tenemos. En tiempo de calma, todos toman compromiso, no hay peligro. En tiempos de presiones y de problemas, ahí aparece la gran revelación, la estampida de los flojos, los que no tuvieron un auténtico compromiso y la persistencia de los comprometidos. El fuego hace la prueba, ¿no? El fuego de la persecución o de las presiones o de los problemas hace la prueba. ¿Qué implica compromiso? Compromiso implica un movimiento de la voluntad, mis hermanos. Cuando lo asumimos, cuando asumimos un compromiso, lo tenemos que hacer a conciencia. Hoy una de las cosas más difíciles es tomar conciencia de que usted está asumiendo un compromiso. Yo llamo a un hermano a colaborar y me dice, pastor, qué privilegio. Digo, padre, qué privilegio. Yo le pongo una carga sobre las espaldas. Usted no tiene que decir qué privilegio, tiene que decir qué compromiso, que es distinto. No le estoy poniendo una medalla, estoy poniendo una carga. En este momento nosotros hacemos siempre a fin de año el cambio de los... se renuevan los que dirigen las áreas. Entonces se está llamando a la gente. Y a cada uno le tiene uno que aclarar. Mire que cuando usted dice sí, es un compromiso. Y uno lo llama y le dice, hermano, quisiéramos que usted se hiciera cargo de esto, esto. Sí, no, vaya y piénselo, por favor. Esto es serio. Esto es serio. No me conteste ahora. Usted va a tomar un compromiso. Y es notable que esto hay que subrayarlo hoy una y otra vez. Una y otra vez. Me pasa como pastor cuando llegamos a los casamientos, a las bodas, ¿no es cierto? Que viene el matrimonio, entonces viene, se sienta en la oficina pastoral y entonces están preocupados. Dice, pastor, ¿cómo vamos a entrar? ¿De derecha, izquierda? ¿Qué música vamos a tener? No, digo, mire, esto no es lo importante. Y ustedes lo van a decir delante del Señor para toda la vida. ¿Se dan cuenta lo terrible que es? Porque todavía están a tiempo, ¿eh? ¿Se dan cuenta lo terrible que es? ¿Se dan cuenta que esto lo más importante no es si van a entrar a la derecha, a la izquierda, la música va a tener fondo? Que esto no estamos armando un espectáculo. Pero resulta que en este momento se ha montado un espectáculo de todo y en ese espectáculo se pierde lo que es el verdadero sentido, que es el tremendo compromiso que están tomando delante de Dios y delante de la comunidad cristiana de decir esto es para toda la vida. Y entonces, como pastores, tenemos que empezar a subrayarle, miren que lo más importante es esto, miren,
Yo les voy a dar consejo y yo en los consejos siempre les digo, miren que todavía están a tiempo, miren que todavía están a tiempo. Me miran con una cara rarísima, como si yo quisiera destruir. Algunos me han preguntado, ¿pero usted ve que nosotros vamos a fracasar? Digo, no, yo no tengo la bola de cristal. Yo simplemente les digo que ustedes lo tienen que pensar y que todavía están a tiempo. Pero cuando lleguen allí se van a poner delante de Dios, que es mucho más importante que estar delante de la ley firmando, porque van a estar delante de Dios y delante del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana, y ustedes van a decir delante de Dios, sí. Y ese sí es un compromiso. Y tenemos que empezar a darle valor a las palabras. No las podemos desvalorizar. Muchas veces sucede que se hace voto a la ligera. En Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por eso, lo primero que tiene que haber en el compromiso es un movimiento de la voluntad. Si yo me voy a comprometer, tengo que saber que mi voluntad tiene que estar en eso. En segundo lugar, compromiso implica templanza. El diccionario dice que la templanza es la moderación y la continencia. Yo creo que la templanza es el dominio de nosotros mismos. Tengo que seguir porque es mi compromiso. Usted sabe cómo se templa el hierro, ¿no? Se lo levanta en temperatura, se lo calienta y después se lo enfría violentamente en aceite. Y ese choque entre el extremo calor y el enfriamiento brusco cambia la estructura del hierro internamente, cambia su estructura y le da dureza. La matriz interna del hierro cambia en ese momento. Es decir, que usted coloca el hierro, lo saca y tiene una matriz de cementita. Se endureció. Pero usted necesita llevarlo a las dos puntas. La templanza es justamente eso, adquiere dureza para ofrecer resistencia. Si el hierro está templado, ofrece resistencia. Si no está templado, no ofrece resistencia. Usted tome cualquier hierro sin templar, dele filo, y va a ver cuánto va a durar eso. Pero si está templado y le da filo, ese filo dura. Te lo digo yo que trabajé no sé cuánto tiempo con el hierro, más de 10 años trabajé con hierro. Esto es templar. El compromiso necesita templanza. Cuando uno se compromete tiene que endurecerse en el compromiso y ofrecer resistencia a todo lo que lo trate de sacar del compromiso. Si me comprometí a algo, tengo que llegar hasta el final. Y por último, el compromiso implica coraje. Es la decisión impetuosa, el ánimo necesario para actuar. Ese es el coraje. En un momento de dificultad usted ve que hay algunos que se asustan y se paralizan. Y otros que avanzan y toman la situación, el comando de la situación en sus manos. ¿Por qué? Porque ellos realmente tienen el coraje necesario como para ir adelante. Shakespeare nos legó una obra muy importante con respecto a esto del coraje en el compromiso. Hamlet, usted se acuerda del príncipe de Dinamarca. Él sabe que su tío asesinó a su padre. Él lo sabe. Y sabe que lo hizo su tío para quedarse con el trono y que se casó con su madre y que los dos participaron de este crimen. Sabe que hubo un acuerdo en asesinar a su padre y ocupar el trono. Pero durante todo el transcurso de la obra, Shakespeare muestra que le falta el coraje para actuar. Él puede representar, acusar, decir todo, pero no actúa. Hay algo en él que es la extrema reflexión sin la acción. Él reflexiona, pero no acciona. Y uno se pregunta, y esta es la grandeza de Shakespeare, ¿no?, que nos permite reflexionar sobre las virtudes y los defectos humanos. Y uno dice, ¿y por qué no reacciona frente a esto si le toca reaccionar?
porque él está siempre en la duda intelectual entre ser o no ser, ¿no es cierto? Pero no es finalmente nada, porque el que está permanentemente dudando no llega a ninguna parte. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, es inconstante. Le falta el coraje para actuar. Por lo tanto, nos tocan tiempos de claudicaciones, tiempos donde la palabra compromiso se está diluyendo, ¿no? Me comprometo, pastor, con todo, y al mes dice, mire, la verdad que no tengo tiempo. ¿Para qué se comprometió si no tenía tiempo? ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no lo pensó antes? Compromiso significa, en un tiempo de claudicación, que los cristianos tenemos que asumirlos con voluntad, con templanza y con coraje. Porque ser cristiano es asumir un compromiso. ¿Usted se bautizó? ¿Se acuerda del día de su bautismo? ¿Sabe qué fue lo más importante? Lo más importante fue que le hicieron una pregunta y usted contestó afirmativamente a esa pregunta. Y sobre esa confesión de fe, fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más importante no era mi abuelita que me estaba mirando. Lo más importante no era si me mojaron hasta acá o hasta acá porque el pastor no tenía fuerza y no me sumergió todo lo que me tenía que sumergir. Lo más importante es que yo allí dije algo delante de la comunidad y delante de Dios. Y esto significa un compromiso. Este es el primero de los compromisos que hemos tomado como cristianos. Y después hemos seguido tomando compromisos delante de Dios. Compromiso cuando formamos nuestro hogar, compromiso cuando traemos nuestros hijos y los presentamos delante del Señor. Son compromisos. Compromisos cuando decimos, sí, voy a trabajar en esto, sí, voy a hacer aquello, sí, voy a colaborar. Pero además hay un compromiso general. Es el compromiso de que estamos en la obra de Dios y hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar. Allí mi maestro hace muchísimos años decía, la obra de Dios a veces parece un carro donde hay un montón que van arriba cantando y 3 empujan. Dice, hay que hacer bajar a los que están cantando para que empujen todo, porque se empantana el carro. Y creo que es el momento en que tenemos que aprender, que tenemos que estar todos empujando y no subidos arriba cantando, sino que la obra de Dios necesita que nuestros brazos estén en este momento comprometidos, llevando el nombre del Señor adelante. Que Dios nos dé la gracia de tener compromisos firmes en nuestra vida. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Padre de amor y de misericordia, cuántas gracias te damos por ser hijos tuyos, por tener el Espíritu Santo, por haber sido recibidos en el reino de tu amado Hijo por la sangre de Jesucristo. Y frente al trono tuyo y a tu majestad, es que nos damos cuenta de nuestra pequeñez, nos damos cuenta de nuestra insolvencia. Entendemos aquello que decía el apóstol Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos dé la fortaleza espiritual y temple nuestro carácter y nuestra persona, para que los compromisos que hemos asumido delante tuyo cuando nos hemos comprometido contigo en el bautismo, y los sucesivos compromisos que hemos tomado en tu presencia, podamos llevarlos todos a cabo sin claudicaciones. Señor, te rogamos por una iglesia que no tenga claudicaciones, donde cada hermano esté ocupando un lugar en el esfuerzo, donde cada uno esté empujando hacia adelante. Señor, líbranos de aquellos que tratan de vivir cómodamente y que otros empujen. Y líbranos, Señor, sobre todo, de los que tiran el carro para atrás. Señor, te rogamos que nos des la fuerza necesaria como para en este tiempo de claudicaciones mantener en firme nuestro compromiso de fe. Y te rogamos que nuestra vida, en el breve transcurso que tiene sobre la tierra, pueda honrar tu nombre y buscar en todo tu gloria. Te pedimos esto y te agradecemos por todo lo que nos das, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, les prospere, que tengan una muy feliz Navidad con la presencia de Dios en sus hogares y en la iglesia.